Bueno, hoy vamos a plantear una actividad para poder trabajar las matemáticas en contexto. En este caso vamos a hacer la actividad en la cocina. En la clase hay un compañero que es su cumpleaños, por lo tanto todos los demás quieren hacer un bizcocho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para realizar el bizcocho necesitaremos un bol, 220 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, mantequilla, 15 gramos de levadura, 125 gramos de yogur natural, una cuchara, un vaso medidor, 100 mililitros de aceite de oliva, una balanza y un molde. Aquí presentamos dos moldes con la misma capacidad y podemos echar la misma cantidad de masa en ambos, pero en este segundo nos quedaría más alto y si sube mucho el bizcocho se podría salir por arriba, por lo que nosotras vamos a usar el otro molde, que nos quedaría el bizcocho más fino pero más ancho, es decir, con más diámetro. Esta receta es de 4 personas, pero si se hace un bizcocho para 8 niños, como son el doble de niños, serían el doble de ingredientes, por tanto multiplicamos todo por 2. Las cantidades vienen expresadas en medidas internacionales y los niños no están familiarizados con ellas, por tanto haremos un ejercicio de conversión. Recordad, no hay que utilizar ni una cuchara muy pequeña ni una muy grande, sino una cuchara estándar, de tamaño sopera. Primero vamos a calcular cuántas cucharadas son 440 gramos de harina. Para ello echaremos en la balanza los 440 gramos y después iremos contando cuántas cucharadas de harina salen hasta que no quede nada en la balanza. 1, 2, 3 y así hasta el final. Lo mismo hacemos con el aceite. En el vaso de medidor echamos los 200 mililitros de aceite y con una cuchara sopera contaremos cuántas cucharadas nos salen. Si hacemos la conversión con todos los ingredientes de la receta, veremos lo siguiente. Por ejemplo, 440 gramos de harina o su equivalente que son 22 cucharadas soperas. Ahora veremos el contexto de la actividad, es decir, aprenderemos no solo las unidades de medida, sino también cómo darle forma. Primero, en el bol echamos 125 gramos de yogur natural, o 6 cucharadas, o bien podemos coger un yogur de 125 gramos. En segundo lugar, echamos en el mismo bol los 3 huevos. En tercer lugar, vertemos los 100 mililitros o las 5 cucharadas de aceite en el recipiente. En cuarto lugar, añadimos los 200 gramos o las 10 cucharadas de azúcar. A continuación, batimos todo muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea, es decir, que esté todo bien mezclado. En quinto lugar, vamos echando poco a poco los 220 gramos o las 11 cucharadas de harina a la masa. Este paso es muy importante, ya que si lo echamos todo a la vez se nos formarán grumos y eso no queremos que pase. A continuación, removemos todo hasta que quede todo muy bien unido. En sexto lugar, echaremos los 15 gramos de levadura, o se puede comprar un sobre como el que se ve en el vídeo de levadura de 15 gramos para que el bizcocho aumente de volumen y quede más alto. Hay que revolver todo muy bien.
Seguidamente hay que precalentar el horno a 180 grados, pero esta tarea la tiene que hacer el profesor o el adulto responsable, porque requiere alta cantidad de calor y el niño puede hacerse daño. Mientras se calienta el horno, echamos un poco de mantequilla en el bol para que el bizcocho no se pegue, pero es una aproximación. No tiene que ser exacto, sino que hay que echar una cucharada tan pequeña o tan grande como aquella que nos permita cubrir la mayor parte de la superficie del molde donde vamos a hacer el bizcocho. Es necesario cubrir la parte de arriba, porque la levadura cuando se calienta hace que el bizcocho aumente aproximadamente el doble de volumen, cuando pasa de líquido a sólido. Por tanto, vamos a cubrir la superficie, aunque no de manera equitativa, y utilizamos una cuchara y superponiendo la mantequilla por toda la superficie del interior del molde cilíndrico. Tras ello, vertemos la masa en el molde y la metemos en el horno durante 35 minutos. Esta tarea también la tiene que hacer un adulto para evitar quemaduras, y es importante que no abramos la puerta del horno para que la levadura haga efecto y el bizcocho suba. Como es el cumpleaños de un niño, mientras hace el bizcocho podemos contar las velas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para ver si el bizcocho está hecho, utilizaremos una técnica culinaria, la cual introducimos ligeramente un palillo en el interior del bizcocho y lo sacamos. Si vemos que está limpio, el bizcocho estará hecho. Para los niños de primaria diremos que con la proporción de levadura que hemos echado, el bizcocho ha aumentado el doble de volumen, pero podríamos haber echado un poco más, ya que dependiendo de la cantidad de levadura que echemos, puede subir más o menos. Nosotras al echar la masa en un cuarto de molde ha subido el doble, pero no hasta arriba y no se nos ha salido. Para los niños de infantil diremos que nuestro bizcocho ha aumentado de volumen. Como son 8 niños, dividiremos el bizcocho en 8 partes iguales. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el diámetro del bizcocho y lo cortamos. Luego cortamos una perpendicular al diámetro pasando por el centro. Cuando nos queden 4 partes, trazamos la bisectriz y rompemos el ángulo por la mitad y después trazamos otra bisectriz. Si queréis conocer la técnica matemática de cómo dividir un círculo en 8 partes iguales y hacerlo en un papel, os dejamos este enlace para que podáis ir a verlo. Y ahora toca disfrutar del bizcocho. Si el uso de cucharadas os ha parecido difícil para infantil, podemos utilizar como referencia de medida un vasito de yogur. Este ejercicio se puede hacer para niños de primaria y para niños de infantil.